21 horas ya transcurrieron de este lunes 17 de marzo y para dar continuidad al tema que estamos abordando, ¿no? Hoy se cumplieron 10 días del desastre de Bahía Blanca. Lo convocamos ahora porque lo convocamos cada vez que tenemos el agua al cuello, al ingeniero Hugo Rorman, como ingeniero en recursos hídricos, docente en la Facultad de Ingeniería de la UNE y con gran experiencia en esta materia. Ingeniero Hugo Rorman, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto de charlar contigo. Bueno, en esta ocasión quienes estuvieron con el agua al cuello y todavía sufriendo las consecuencias fue Bahía Blanca, ingeniero Rorman. Hoy se cumplieron 10 días. ¿Qué análisis hizo sobre la situación de lo ocurrido en Bahía Blanca el viernes 7 de marzo? Bueno, cuando vimos esas imágenes tan dolorosas, tan lamentables, por un lado me hizo acordar otras tragedias hídricas, que hay varias, algunas muy recientes, como en Puerto Alegre el año pasado, más hacia fin de año en Valencia, España, también con muchos fallecidos. Y yendo un poco más atrás en el tiempo, La Plata en el 2013, Santa Fe en el 2003, Resistencia en varias oportunidades, pero no con fallecidos como pasó acá. Y de algún modo, cuando uno entra a mirar la geografía, la topografía, los valores de lluvia, no deja de ser una crónica de una tragedia anunciada. ¿Y por qué digo eso? Porque Bahía Blanca, en su historia de urbanización, ya ha sufrido otros eventos, algunos bastante trágicos también, como en 1975, en 1933, en 1944, en el 2002, 2009, y para ejemplificar el por qué es factible que el centro, la parte céntrica de Bahía Blanca, se puede inundar como se inundó, pasa por el centro de esa ciudad un arroyo que se llama Napostá, que nace en Sierra La Ventana, unos 70 kilómetros, a una altura de 700, 1000 metros, como para ubicarnos, y en 70 kilómetros cualquier lluvia que cae sobre esa cuenca genera una crecida y al final, antes de llegar a la bahía, antes de llegar al mar, encuentra la ciudad. Y la ciudad creció desde un pueblo a una ciudad. En los últimos 100 años esa población se multiplicó por 4, la urbanización se multiplicó por 4 y el río o el arroyo lo achicaron. Para dar un ejemplo, tienen una autovía al norte de Bahía Blanca que si uno quiere, viniendo del este o del oeste, desvía la ciudad cruzando por esa autovía, y ahí el arroyo tiene un puente de 135 metros. Ya acercándonos propiamente a lo que es la ciudad, cruza una vía de ferrocarril, el puente ya tiene la mitad, 65 metros. Y 2 o 3 kilómetros más adelante
ya cuando está prácticamente en el centro de la ciudad de Bahía Blanca, lo entubaron. ¿Y qué ancho le dieron a ese conducto? 6 metros, Liliana, 6 metros. Por supuesto, también a la altura de ese ferrocarril hicieron un canal de desvío como para justificar ese entubamiento a dimensiones muy mínimas, pero tiene entre 20 y 30 metros de ancho, cuando el río o el arroyo arriba de Bahía Blanca, cuando está llegando, todo su valle de inundación ocupa 100, 200 metros. Entonces, cuando se generan estas lluvias que son claramente excepcionales, se está hablando entre 250, 300 milímetros en 6, 12 horas. En 1975, la otra gran creciente y que inundó el mismo lugar, llovió 210, o sea, no es una gran diferencia con estos 290 o 300 milímetros, y por lo tanto, con ese desnivel desde los 1000 metros hasta llegar al nivel del mar, que es donde prácticamente se ubica Bahía Blanca, si en toda esa cuenca llueve en demasía, que es lo que pasó, entonces se genera una crecida con mucha violencia, no como nuestro río de llanura, como el Riachuelo, como el Río Negro acá en Resistencia, que ni saben bien hacia dónde se tienen que ir porque el desnivel es muy bajo. En ese caso el arroyo Napostá dice, yo voy a llegar hasta la bahía. Resulta que cuando está por llegar encuentra una ciudad totalmente urbanizada, donde hicieron ese conducto, a los costados hay edificios, y el río dijo, no puedo pasar por ahí, invadió con mucha violencia ese sector, rompiendo incluso rutas, quedó de algún modo incomunicada Bahía Blanca, pero si uno mira la historia, se sabe que ante grandes crecidas, el sistema de conducción que tiene ese arroyo más el canal no alcanza. Y por otro lado, ya hay estudios a raíz de esas inundaciones que muestran, por un lado, si es una creciente chica, inunda esto, si es una creciente mediana, inunda un poco más, y si es una gran creciente, inunda 7 cuadras para acá y 5 para allá. Todo eso ya se sabía. Por supuesto, no podemos decir que el responsable único es el actual intendente de Bahía Blanca o el actual gobernador de Buenos Aires o el actual presidente de la República, como se ve en los medios o en los medios periodísticos de distinta índole, sino que es la historia. Los últimos 50 años, todos los intendentes, todos los gobernadores, todos los presidentes, de algún modo, son responsables de que se haya construido de esa manera y al río, por el contrario, achicándolo. Entonces, y tengo otras reflexiones, Liliana. Por un lado, aparece la cuestión muy clara de la urbanización de la población de Argentina. Más del 90% de la población total de la República Argentina vive en ciudades de más de 2.000 habitantes. Hace 50 años, o un poco más, o por ahí, el 50% éramos mucho menos, la mitad o un tercio de lo que somos hoy, de esos 44, 45 millones de habitantes, pero el 50% vivía en áreas rurales y el 50% vivía en áreas urbanas. Hoy somos mucho más concentrados en áreas urbanas, caso de Bahía Blanca y de todas las ciudades de la República Argentina, y a su vez
esa mayor población genera una mayor urbanización, una mayor impermeabilidad, genera ante la misma lluvia mucho más cantidad de agua que tiene que salir. Y de vuelta, Bahía Blanca no se inundó solamente por la lluvia que le cayó arriba de la ciudad, sino el factor más importante, el que ocasionó la pérdida de 16 personas, es la crecida, de algún modo con mucha velocidad, de ese arroyo que dijo no puedo, y pasó por encima llevándose todo lo que pudo. Entonces, viendo esa situación, uno recuerda las imágenes del 13 de marzo, del 3 de marzo, perdón, del 2013 en La Plata, 89 fallecidos. 2 de abril. El 2 de abril, perdona. Sí, 2 de abril del 2013, 89 fallecidos, sí. Una lluvia muy grande, arriba de La Plata, un poco aguas arriba, los arroyos que estaban totalmente reducidos y el agua pasó. En Porto Alegre lo mismo, el año pasado hubo 3 crecientes, en total 300 fallecidos, y le pasó lo mismo en 1941, no es que no sabían o que es la primera vez. En Santa Fe, en el 2003, en mayo, 30 fallecidos porque el río Salado tampoco, dice no puedo, y se metió adentro de la ciudad. Y uno busca los antecedentes y aparece 1914 con una creciente exactamente igual que la que pasó en el 2003 en Santa Fe. Entonces, ¿por qué no aprendemos? ¿Por qué no transmitimos esos eventos para decir, señores, acá en algún momento nos inundó, así que acá no se puede urbanizar? Y con lo que decía anteriormente de esa creciente urbanización, no se mira dónde, hay poco apego de los funcionarios a decirle, no se metan en ese lugar, mire que es muy riesgoso. No, si acá no se inunda, y sí, no, hace 50 años que no se inundó, pero en algún momento sucede, y cuando sucede, se lleva puesto lo que encuentra. Eso mismo pasó en Valencia hacia fin del año pasado, también con muchas inundaciones anteriores. Desviaron el río, ocuparon un bajo con un montón de urbanización, un montón de fallecidos, primer mundo, que uno diría, con la alerta que llegó al celular de cada habitante, pero si yo tengo la alerta del Servicio Meteorológico Nacional acá de Argentina, y cada 2 o 3 días me llega una alerta por altas temperaturas, alerta para que va a llover mucho, alerta, entonces una sucesión de alertas en la cual la población se va anestesiando, dice, bueno, sí, no alcanza a transmitirse claramente, que es otro de los factores de las tragedias que suceden en estos temas hídricos, de que puede haber alerta. Sobre Bahía Blanca se dijo, va a haber mucha lluvia, pero eso traducido en qué pasa cuando el agua ya está en la superficie, qué genera y cómo alerto y cómo le digo a la gente váyanse, es lo que tampoco se hace. Así que bueno, hay varias aristas que hacen que de algún modo vuelva a la frase original, crónica de una tragedia anunciada. Clarísimo, ingeniero Hugo Rormann. Es decir, escuchándolo, información hay, porque nos dijo, hay estudios que ya decían lo que iba a pasar si llovía determinada cantidad de agua. Entonces, estudios hay, ahí está la ciencia. Antecedentes también, porque enumeró una serie de años, 1975 nos dijo, 1933, 1944, en el 2002, 2009,
ya en Bahía Blanca mismo ya sufrieron desastres como este, pero por lo visto no se hizo lo que se debió hacer, o se continuaron haciendo las cosas mal, o no tuvieron la estrategia o la política necesaria, y hoy como consecuencia tenemos 16 muertos, porque usted dijo, lo peor no fue la cantidad de agua que cayó, esos 300 milímetros en pocas horas que cayó sobre la ciudad, sino ese arroyo Napostá que buscó cómo salir, que lo entubaron, nos dijo, con un ancho de 6 metros, y al recibir tanta cantidad de agua, por algún lado tenía que salir y se llevó puesto la ciudad. ¿Entendí bien tratando de hacer una síntesis de todo lo que nos dijo ingeniero Rorman? Sí, claramente, con el agravante que ese arroyo tiene 4 kilómetros entubado, es una avenida. Si uno mira el mapa de Bahía Blanca, va a ver la avenida Napostá, y abajo está ese conducto de 6 metros, en pleno centro de la ciudad. Por lo tanto, el agua dijo, yo vuelvo a mi historia, yo cruzo por acá, lamento lo que encuentre. Y se ven situaciones, se ven fotos muy clarísimas de esa cuestión. Mientras hacías esa mención, de hecho me acordé hace unos 20 años, un pueblito que está ubicado atrás de Tras la Sierra, en Córdoba, San Carlos Mina, también sufrió, por supuesto, un pueblo muy chico, ¿no? Pero unos 50 años antes desviaron un arroyito que bajaba de unas sierras, lo desviaron, dice, no, por acá, no, que no cruce acá por el centro del pueblo, vamos a desviarlo por el costado. Por supuesto, hubo una lluvia torrencial, una crecida excepcional, y pasó por el medio. Y pasó por el medio llevándose las casas, vidas de gente, exactamente lo mismo. O sea, una serie de acciones que preanuncian que si vuelve a suceder, y no vuelve a suceder el año que viene o dentro de 2 años. Otro detalle, ¿cuántos años hace que estamos midiendo las precipitaciones acá en la Argentina, en Bahía Blanca, en Corrientes, en Resistencia? ¿Cuándo mucho hay alguna ciudad que tiene 100 años? ¿Cuántos años hace que está lloviendo sobre este territorio? Y pongo el ejemplo del río Paraná. El río Paraná, en el puente General Belgrano, entre Corrientes y Barranquera, Resistencia, pasa hace 10.000 años. Por lo tanto, yo puedo asegurar tranquilamente que hace 10.000 años que está lloviendo, más o menos parecido, un poco más, un poco menos, más frecuente, más a lo que está lloviendo hoy. ¿Y cuánto medí? 100 años. Nada. ¿Y cuál es la historia? El 1%. O sea, conozco el 1% de la historia de la lluvia, y el 99%, casi el total, no la conozco. Y hago caso omiso a esa historia, hago caso omiso a las crecientes que ya tuve, y construyo tranquilamente diciendo, bueno, a mí no me va a tocar. ¿Hasta que te toca? ¿Hace cuánto tiempo que entubaron al arroyo Napostá en Bahía Blanca, si tiene este dato, ingeniero? No tengo ese dato. Sospecho que tiene que haber sido hace unos 30 años. Ahí también construyeron un canal Maldonado, como para justificar, bueno,
lo achico a ese arroyo que de vuelta tiene un puente de 135 metros arriba de Bahía Blanca, lo achico a 6 metros, pero acá al lado, construyo un canal de 20 metros de ancho. Inundó la zona por donde pasaba anteriormente y se llevó todo puesto, inundó totalmente ese canal y se llevó todo puesto. Hicimos caso omiso a esas señales de la historia. Por supuesto, este intendente capaz que ni había nacido en 1933, en 1975, era un chico, pero no se transmite esa cuestión de un gobierno al otro como para decir, mire, acá tenemos una deuda pendiente, pasó esto, y esa transmisión en los organismos del Estado, está claro que también se hace caso omiso. Entonces es otro de los motivos. Pero viendo, en el caso del Gran Resistencia, que yo trabajé en todo este tema de zonificación de áreas de riesgo hídrico, acá para el Río Negro, se sabe que inunda si una crecida chica, media, grande, al igual que ese estudio de Bahía Blanca. Bueno, el crecimiento urbano continúa. Los funcionarios tienen poco apego a decir no. Yo tengo ejemplo, y lo comentaba el otro día, un barrio, un asentamiento ubicado al lado del Río Negro. Llegaron unos pedidos de expropiación de la Cámara de Diputados, llegó un pedido de energía eléctrica para conectarle, llegó un pedido de agua potable para conectarle. Todos mis informes dijeron no, porque yo mostraba que en el 2009 una pequeña creciente del Río Negro era ese lugar donde hoy hay 100 viviendas, si es que no hay más, era totalmente inundable. Entonces ese no fue ¿qué hicieron las autoridades? Incluso de mi organismo. Vayan a hablar con el ingeniero Dorma, porque él no está de acuerdo en que se expropie ni que se le dé luz. Entonces viene una comisión y los 3-4 personas hablamos tranquilamente y me dicen, no, ahí nunca se inundó. Entonces uno tiene herramientas, el Google Earth, que permite ir hacia atrás, y le muestro 2009 la imagen de la inundación y una sola casa. Entonces le digo, mira, es cierto, vos no te inundaste, pero vos fuiste después. Si se vuelve a repetir esa inundación, que era pequeña, vos te vas a inundar. Y todos los que están viviendo, por supuesto, reconocieron, saludaron y se fueron. ¿Cómo está hoy el barrio? Tiene ripio, tiene energía, tiene agua potable, capaz que pasan los residuos. Pero si llega a suceder otra vez crecidas como en la década del 80, que hubo 6 o 7 crecidas del Río Negro en una década muy húmeda, todo ese lugar se va a inundar. ¿Y a quién le van a reclamar? Por supuesto, al intendente de turno, que le va al gobernador, le va a decir, mire, estoy... Pero hay como pecados originales que pasamos por arriba. Y esto de Bahía Blanca no deja de ser un ejemplo similar, por supuesto, mucho más grande, ¿no? ¿La información está accesible, ingeniero? Estos datos, toda esta información que usted nos está diciendo, obviamente, sí, como seguro, especialista, pero ¿es una información accesible o muy difícil de encontrar y de saber? A ver, mis informes... Todos los informes que yo he hecho a lo largo de 40 años de actividad profesional, para mí son públicos. El que me los pide, yo se los doy. De ahí a que los estudios que se realicen apuntando a esta cuestión, esto que pasó en Bahía Blanca, me recuerdo la discusión que hubo en Santa Fe en el 2003, porque el gobernador era el ex corredor Carlos Reutemann, sí, y él sale en esa inundación, recorre con una canoa, qué sé yo, está ahí metido,
y aparece la célebre frase que dice: a mí nadie me avisó. Y la Facultad de Ciencias y Técnicas Hídricas a la semana le sale a responder, la misma facultad donde yo me recibí hace ya muchos años. Y le dice: no, hay un trabajo que era de unos 10 años anteriores, era de 1990 y pico, que dice qué pasa si se inunda con una creciente chica, una creciente media y una creciente grande, que ya es como estandarizado, que eso es lo que se hace a nivel mundial. Se inunda esto, esto y esto. Por lo tanto, eso ya se sabía. ¿Y dónde está ese informe? Y en un escritorio, en algún estante por ahí guardado, porque hace 10 años, cuando vino el nuevo gobierno, eso quedó ahí, lo pusieron a un costado y siguieron, y viene otro gobierno 4 años después, y eso ya ni se acuerdan de lo anterior. Entonces no está claramente disponible, salvo las personas que lo hicieron, pero los que lo hicieron eran de la facultad, no tienen una actividad ejecutiva en el gobierno provincial o municipal, y por lo tanto no están como para decir: miren, acá está. Entonces esa cuestión de la pregunta, sí, puede haber muchos informes, pero es muy acotada la cantidad de gente que lo sabe, y de vuelta ahí vemos otra vez la responsabilidad del intendente, de los funcionarios, de decir cuáles son los problemas de expansión urbana del Gran Resistencia, de Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, la ciudad que elijamos. Y y eso tiene que ser una transmisión desde la primera vez que hubo problemas al siguiente, y estar como una política de Estado siempre presente, como para decir: bueno, a mí yo voy a tratar de completar este me está faltando, cuando viene el próximo gobierno le transmito eso, así el siguiente sigue, como una, eso es lo política que no de se Estado, hace. política de Estado, Como lo una dijo usted. política de Estado y una planificación en la cual, por supuesto, no es solamente el tema hídrico de decir me inundo, no me inundo. ¿Cómo llego con energía eléctrica? ¿Cómo llego con agua potable? Con la extracción de los residuos, todos los servicios para dar una buena calidad de vida. Eso, si yo miro el Gran Resistencia, Corrientes, Santa Fe, Formosa, Posadas, no existe. ¿Qué ciudad queremos para dentro de 20 o 30 años? Ni sabemos lo que vamos a hacer con el próximo gobierno. Entonces la urbanización es indiscriminada. Los que tienen menos recursos se ponen en las tierras que menos valor tienen, y por supuesto en el caso hídrico mayor riesgo de inundación. Los que más poder económico tienen dicen: no, me voy a esta urbanización top que está haciendo este emprendimiento inmobiliario, pero no hay una bajada de línea diciendo: señores, no, acá vamos a hacer esto, y pensando qué ciudad queremos a 50 años. ¿Y por qué digo 50 años? Y porque en 1975 Bahía Blanca se inundó mal, con ingentes pérdidas económicas, y hoy, 50 años después, repite la misma inundación, pero mucho más grave en vida y en costos económicos, por lo que la población se duplicó y la urbanización también. Entonces, ese aspecto no se transmite tampoco de una gestión a otra gestión. Planificación y política de Estado serían estas, planificación una palabra, política de Estado otras 3 palabras, estas 4 palabras serían el eje. Totalmente. Si en 1975, yo digo, bueno, está bien, 1933 no sabía, me inundé, no sé, hay un diario ahí en Bahía Blanca, ahora no me acuerdo el nombre, tiene todas las crónicas perfectamente escritas de
qué es lo que pasó. Bueno, vamos a suponer que en 1933, 1944, en 1975, cuando vuelve a pasar, yo tengo que tomar la determinación de decirle al arroyo Napostá, le vamos a dejar 2 manzanas de ancho por todo el largo, acá no se construye nada, el canal Maldonado le vamos a dar 100 metros, porque baja de allá, hay un proyecto que creo que de 1970, en un punto intermedio entre Sierra La Ventana y Bahía Blanca, de construir una represa como un amortiguador, cosa de que al menos la creciente hasta ahí se amortigüe y después vaya mucho más despacio, o sea, todo eso se conoce, más el estudio de inundación, decir, bueno, estas 2 manzanas le vamos a dejar al arroyo, pero las 3 siguientes a ambos costados, ustedes están bajo riesgo de inundación, así que, a ver, no vamos a construir a terreno natural, yo voy a permitir que planta baja sea estacionamiento y el primer departamento, casa habitable, va a estar en el primer piso. Bueno, si vuelve a suceder, ¿qué es lo que va a suceder? Va a pasar por esos 200 metros, va a inundar esas 3 manzanas a los costados, pero no va a haber pérdida. Y por supuesto, un aviso, porque yo tengo una red de medios. Lo perdimos, Francisco. Bueno, interesantísima realmente la entrevista y todo lo que nos está informando el ingeniero Hugo Rohrmann, con amplios conocimientos y experiencia en trabajar, ¿no?, en este tema que tiene que ver con los recursos hídricos. Una cortina musical y vamos a tratar de recuperar la comunicación si es que no se quedó sin batería el ingeniero Hugo Rohrmann. Recuperamos la comunicación con el ingeniero Hugo Rohrmann, ingeniero en recursos hídricos, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste, con este interesante diálogo que estamos teniendo, ¿no?, con todos sus conocimientos y también experiencia y trayectoria en esta materia. Ingeniero, quedamos en que cuando usted nos estaba diciendo en lo que se debió haber hecho y no se hizo, de darle el lugar necesario, el espacio necesario a este arroyo Napostá y al canal Maldonado, de no construir, de no urbanizar en las proximidades, y en esta pregunta, ¿no?, que nos debiéramos hacer: ¿qué ciudad queremos a 50 años? Con lo que decíamos respecto a política de Estado y planificación. Sí, exactamente. Si en 1975 se hubiera tomado la decisión de decirle, bueno, arroyo Napostá, veo que tenés crecientes importantes, que lo que yo te dejé acá en el cruce antes de llegar a la bahía es muy chico, por lo tanto te vamos a abrir un ancho de 200 metros, por dar un ejemplo, no sé si exactamente eso, más o menos, pero te vamos a dejar libre estos 200 metros. Hicimos los estudios, si viene una creciente más grande, además de estos 200 metros vas a ocupar 3 cuadras para acá y 3 cuadras para allá, por lo tanto esa es una zona de riesgo hídrico. Entonces, como ya la población estaba, entonces, por un lado, saco todo lo que hay en esos 200 metros por todo el recorrido del arroyo por la ciudad de Bahía Blanca, que son unos 10, 12 kilómetros, saco todo y no permito ninguna urbanización de ahí en adelante. Eso sería como una planificación del año 1980 para tener en cuenta el peligro de crecidas del arroyo Napostá. Además de eso, implanto una red de alerta temprana, que significa en toda la cuenca, desde Sierra La Ventana hasta Bahía Blanca, varios puestos de medición de lluvia, y cuando la lluvia se dispara por encima de los 100 milímetros,
ya me avisa a un control que dice, acá la creciente ya puede ser importante, por lo tanto dispara una alerta. Hoy tenemos celulares, todo el mundo, en Valencia, España. El año pasado, hacia fin de año, le llegó la alerta a toda la población, señores, viene una crecida, alerta roja. Entonces, cada uno, sabiendo dónde vive, se paralizan las actividades de escuelas, de recolección de residuos, no vaya al trabajo, y todos los que están en riesgo o salen o se ubican en la parte más alta, cosa que cuando llegue la crecida 2 o 3 horas después pueda pasar con algunos daños económicos, pero sin daños de vida. Eso se puede hacer tranquilamente. Se implementa y en líneas generales no, en algunos casos aparece un mapa que dice hasta acá se inunda, pero lo conocen algunos, en otros casos está el sistema de alerta, pero la gente no le da mucha importancia, o hay que hacer simulacro. Señores, viene una creciente, voy a observar, a ver, en esta manzana, ¿qué es lo que hacen? Están todos avisados. Dentro de 3 horas llega una crecida importante. ¿Qué hacen? Y como un deber cívico, todos los habitantes de esa manzana tienen que cumplir un protocolo. Y por supuesto, habrá responsabilidad de bomberos, habrá responsabilidad de la municipalidad, habrá responsabilidad de los organismos del Estado, municipales y provinciales, todos colaborando para esa situación de simulacro, que viene tal crecido o pasa tal evento que si no le doy importancia puede ser trágico. Entonces la población, y eso lo repito cada 2 o 3 años, la población sabe que cuando llega este aviso, dice, señor, evacúe, sabe qué tiene que hacer. Agarra la mascota, agarra la abuela, agarra los documentos, agarra esto, agarra lo otro, y con 1 hora de anticipación a que llegue esa creciente, se va. Entonces el impacto, cuando uno sabe qué es lo que va a suceder, siempre es mucho menor que me agarra de improviso y no sé bien exactamente qué hacer. Todas esas cosas están en teoría, pero en la práctica poco y nada. Es lo que tendrían que hacer ahora. Digamos que ya atravesaron la experiencia, ya tenemos 16 muertos y estas 2 criaturitas que todavía no fueron encontradas, que no se sabe dónde la arrastraron, dónde la arrastró el agua, la corriente. En eso tendrían que ponerse a trabajar ahora, en esta reconstrucción de la ciudad. Totalmente, no solamente en reconstruir, darle espacio al río, ya dentro de un mes tiene que estar exactamente qué es lo que se perdió. Tiene que haber un grupo de trabajo de especialistas, de profesionales, que cuantifiquen cuál fue el daño. Yo recuerdo acá en Resistencia, a la Facultad de Ingeniería, al Departamento de Hidráulica, donde yo trabajo, nos llegó un pedido, un contrato que después se firmó para cuantificar la inundación de 1982-1983 en el Gran Resistencia. ¿En qué año? 1995, 12 años después. Fue un trabajo, por supuesto, incompleto, se hizo de la mejor manera posible. ¿Y por qué necesito esa cuantificación de daño? Y porque si yo quiero construir una obra, un desagüe, acá en Resistencia, o en Corrientes, o en Bahía Blanca, o tengo que trasladar a esta gente de este barrio y sacarlo de allá, yo tengo que demostrar cuáles fueron las pérdidas que sufrí o sufrió esa ciudad cada vez que llovió en demasía o que vino una crecida. ¿Y por qué? Y porque el gobierno nacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo dicen, los daños fueron de 500 millones de pesos y usted me está pidiendo una obra de 100 millones y que va a salvar. Sí, perfecto, tome, se lo doy.
¿Cuánto sale la obra? 100 millones. ¿Y cuánto fue el daño? Y no sé, fue mucho. Pero yo no le puedo dar un crédito si usted no sabe qué es lo que perdió. Entonces, otro aspecto que tampoco se hace, yo todavía estoy esperando a ver cuál fue el daño en Porto Alegre, que sufrió 3 crecidas, recordamos, el año pasado, el aeropuerto internacional de Porto Alegre totalmente inundado y el agua tocando la panza de un avión, todo el centro histórico de una ciudad que tiene más de 300 años totalmente inundado porque superó las defensas de 3 metros de altura, 3 metros por encima, y yo digo, ¿sacarán a la gente? ¿Sacarán los edificios históricos que ya se inundaron en 1941 y en el 2024? No, van a hacer una defensa de 7 metros de altura, y entonces el agua para estas crecientes no van a entrar, pero desaparece el mayor valor de Porto Alegre, que es la bahía. Es un lugar hermosísimo, la recorrida de la costanera a lo largo de toda la bahía me hace acordar a Paso de la Patria. ¿Y por qué? Porque si yo quiero defender a Paso de la Patria, tengo que hacer una defensa de 6-7 metros de altura contra el río. No, me sacás mi esencia. Si la esencia del Paso de la Patria es mirar el río, y por eso tengo las casas y tengo... Entonces, ¿qué quieren? ¿Inundarse? ¿O quieren defenderse? ¿O hacen viviendas de 6 metros y de ahí para arriba que permita que viva la gente? Porque las crecidas del río Paraná van a seguir viniendo. Esa del 83, si medimos 120 años y nos quedan 9.000 o 9.900, está claro que se van a repetir. Bueno, esa cuestión tampoco se valora como para ponerla en esa planificación como una política de Estado hacia 50, 100 años hacia adelante. Y acá tenemos universidades, facultades y públicas y recurso humano, y tenemos estudios y tenemos investigadores. Habría que lograr, ¿no?, esa conjunción entre el poder político, por llamarlo de alguna manera, y y aquellos que producen ¿no?, conocimientos, de trabajar juntos. El poder político debe tener siempre presente que existe estos núcleos de investigación y de estudios que producen conocimiento, y a la inversa también, ¿no? Porque no sirve de nada que esos conocimientos, esos trabajos, esas investigaciones queden reducidas a ese ámbito si no llegan aquellos que son los que justamente tienen el poder de tomar decisiones. Sí, correcto, eso es exactamente así, no puede quedar reducido en un núcleo del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNE, pero también yo le agregaría que todas estas cuestiones se realicen como una especie de audiencia pública donde participe la población. La población tiene que ser educada en estos temas, cosa que cuando se tome una decisión de un gobierno de turno, que eso también pasa, no, el Estado lo hizo con la facultad y entonces acá hacemos este canal, hacemos esta obra de defensa, la población no está ni invitada, y llega la obra y le pasa por arriba o le pasa por el costado. ¿Y para qué? Y bueno, pero hay que explicar. Claro, con las comunidades locales, con las comunidades locales, ¿no? A las comunidades locales para que ayuden a tomar esa decisión. No, vamos por acá, o vamos por esto, o vamos por lo otro. Ingeniero, siempre es un placer dialogar con usted y escucharlo, ¿no? Y sobre todo cuando suceden las cosas, que siempre estamos llegando tarde y lamentando víctimas fatales. Sí, lamentablemente es así.
ya medio que terminé, entonces yo me pregunto, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Porque bueno, lo que decías recién, bueno, uno tiene alguna experiencia en todos estos temas, trabajó en esta cuestión de zonificación de riesgo hídrico casi 30 años, participamos en congresos a nivel nacional, nos conocen por esa actividad en distintas provincias, tratan de copiar, pero ¿y qué hago? Bueno, yo ya tengo decidido, y lo tenía decidido el año pasado, yo ya escribí 2 libros, ya estoy terminando un tercero. El cuarto es estas crónicas de tragedias anunciadas, donde en Resistencia, Santa Fe, La Plata, Bahía Blanca, Porto Alegre, Valencia, Nueva Orleans, en Estados Unidos, hay para hacer dulce de casos que se repiten, se repiten y se repiten. Por supuesto, hay una argumentación que tiene mucha fuerza, que habla de cambio climático. Bueno, pero con o sin cambio climático, el problema existe. La urbanización, el no darle paso al río Salado en Santa Fe o en Porto Alegre o el arroyo Napostá en Bahía Blanca, es un hecho que ya se sabía en 1933, hace 100 años. No había cambio climático, eso ya se sabía. Solucionemos esto. Después veamos qué pasa si el cambio climático, la variabilidad climática, nos agrega un 10% de lluvia porque van a ser más intensas. Bueno, pero al menos hagamos lo que tengamos que hacer y no lo hemos hecho en estos 100 años. Solucionemos lo que ya sabemos. Lo que viene, que no sabemos bien, parece que te está produciendo, bueno, tengámoslo en cuenta, un factor de seguridad, un 10% más por las dudas, eso se hace. Nueva Zelanda, tenemos una joven pareja de profesionales ingenieros que trabajaban acá en Resistencia, uno era docente en la materia que yo estoy, están trabajando en Nueva Zelanda hace ya 1 año y medio, en la capital, en Wellington, y ellos tienen todo más o menos lo mismo que yo estoy comentando acá, pero si hacen una urbanización, le ponen una lluvia, de acuerdo a los registros, vamos a suponer 100 milímetros, 100 milímetros, y dice, bueno, por el cambio climático usted le tiene que poner 115 o 120. Listo, ya se ponen a resguardo de un posible cambio del patrón de lluvia de acá a 50 años al 2100. O sea, proyectan. Proyectan a futuro, exactamente. Que no parece ser tan difícil. No, no es nada difícil, hay que tomar la decisión, después vemos si realmente cambio climático o es nuestra corta historia de 100 años que no sabemos qué pasó en los 9.900 restantes, ¿no? Pero además usted dio también otro dato que no es menor, el tema de los financiamientos en organismos internacionales. Pero para eso tenemos que elaborar estudios que para hacer estas presentaciones y solicitar financiamientos de organismos internacionales, primero tienen un formato determinado, es decir, hay que cumplir determinadas formalidades, esto hay un estándar en la presentación que se debe cumplir necesariamente. Si ya no tiene ni siquiera el estándar del formato con que debe ser presentado, ya sin mirar son rechazados. Pero en caso de tener ese formato debido, tiene que estar perfectamente fundamentado, pero también determinado la cuantía, es decir, de lo que se va a solicitar, el financiamiento, por qué, pero también con la cuantía de los daños. Exactamente, exactamente, como para decir, bueno, yo en esta situación, en la lluvia de marzo del año pasado en Corrientes o en esta crecida de Bahía Blanca, las pérdidas fueron de 100 millones. Si yo hago esta obra y vuelve a suceder lo mismo, las pérdidas en vez de ser de 100 millones van a ser de 50 o de 20 o de 10. Ah, bueno, tome, usted me va a pagar porque hay un beneficio evidente si usted hace esa acción o esa obra, ¿no? Por eso tenemos, entonces, volvamos, ¿no? Antecedentes
en la historia de lo que ya ocurrió y se repite. Tenemos conocimiento, como es una facultad, como es una universidad, y también tenemos dónde pedir financiamiento, porque para reconstruir Bahía Blanca, bueno, esta es otro tema también, ¿no? Si lo tiene que hacer la nación, si lo tiene que hacer la provincia, porque sabemos que el municipio no cuenta con los recursos necesarios para hacer todo lo para poner de pie a la ciudad nuevamente. Tenemos también la posibilidad de financiamiento internacional, o sea que están dadas las condiciones, tenemos las herramientas, hay que tener una cabeza y una decisión política como para saber utilizar todas las herramientas que tenemos. Sí, exactamente, y de vuelta, como lo que decíamos anteriormente, como una política de Estado. Si ahora termina este gobierno, el que sigue, eso lo toma como un presente en una carrera de posta, o sea, sigue con el mismo presente, achicando o agrandando el problema. Ingeniero Hugo Rollman, un placer, muchísimas gracias. Y avísenos cuando ya está ese cuarto libro, ¿eh? Bueno, cómo no, eso va a ser el año que viene. Por este año lo voy a escribir en la segunda mitad y para el año que viene espero que ya esté como para poder leerlo. Crónica de una tragedia anunciada, algo así sería el título. Sí, todavía está lejos el título, pero me parece que, está lejos el libro, pero me parece que está cantado el título. Muchísimas gracias, un placer, que tenga usted buenas noches. Gracias, igualmente, que siga muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. El ingeniero Hugo Rollman, ingeniero en recursos hídricos, y lo tenemos acá, cruzando el puente, en Resistencia, docente de la Facultad de Ingeniería de la UNE, con todos los conocimientos y también por haber trabajado en la Administración Provincial del Agua, APA, en el Chaco, en Resistencia, presidiendo ese organismo y también como técnico de ese organismo durante más de 20 años. Conocimiento, formación, experiencia, trayectoria, y con esa capacidad propia del buen docente de transmitir en un lenguaje para que entendamos todos el común. Lo dijo tan claramente, y lo que ya venimos hablando, dialogando desde hace años, ¿no? Que es fácil echarle la culpa al cambio climático. Es muy fácil, ¿no? De decir, bueno, esto vino para quedarse y es el cambio climático. Pero no revisamos lo que no hacemos o lo que venimos haciendo mal, sobre todo nosotros que vivimos, somos una ciudad ribereña y en un río Paraná que ya ha demostrado su bravura cuántas veces, cuántos años. Al inicio del programa hablábamos con el subdirector de Defensa Civil, con Bruno Lobinson, y recordábamos la situación que atravesó la ciudad de Corrientes hace un año, ese domingo 3 de marzo de 2024, que llovió 300 milímetros en pocas horas, y también la ciudad quedó bajo agua, todas las pérdidas que hubieron en viviendas, en vehículos que nadaban. Y allí tuvimos la suerte en que el Paraná está todavía con un nivel bajo, el año pasado con un nivel más bajo todavía. Porque si teníamos al Paraná crecido, nos iba a pasar que el agua que quería desagotar hacia el río no tuviera el espacio suficiente estando el Paraná crecido. Entonces, ya que tenemos recurso humano, pongo un ejemplo, solo un ejemplo, como el ingeniero Hugo Rollman, tenemos una facultad, tenemos centro del conocimiento, como es la facultad, como es la universidad en las distintas disciplinas, tenemos investigadores, ¿no? Tenemos antecedentes de lo que viene ocurriendo y se viene repitiendo. Y tenemos también las posibilidades de lograr financiamiento de organismos internacionales. No es fácil, tampoco imposible,
tenemos las herramientas. Hay que unirnos más las distintas piezas, no es un rompecabezas, las piezas están a disposición. Esto que ocurrió en Bahía Blanca, como lo que nos ocurrió a nosotros, que fueron lluvias extraordinarias, pero que pasaron y pueden volver a repetirse, nos tiene que llevar a esta reflexión, bueno, a ver lo que nos puede pasar y de qué manera podemos trabajar para mitigar las consecuencias. Está todo arriba de la mesa y lo principal está el conocimiento y hay estudio. Entonces también tenemos algo primordial, que es ir a buscar la información y tener personas especializadas en la materia, ¿no? Yo insisto en esto, lo que nos dejó Bahía Blanca de enseñanza, nos tiene que dejar enseñanzas. Tenemos que mirarnos en ese espejo, nos tiene que dejar enseñanzas. Y sobre todo nosotros, que somos una ciudad ribereña y una provincia que está rodeada de agua, pero además que tenemos gran superficie de la provincia de Corrientes cubierta con agua.